Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Aquí estamos con otra exposición de la asignatura Operaciones Unitarias, correspondiente a la unidad de transferencia de masa y sus aplicaciones. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la absorción, una operación unitaria fundamental en distintos procesos industriales. A lo largo de esta presentación abordaremos, en primer lugar, la definición de la absorción para establecer las bases conceptuales del proceso. Posteriormente analizaremos su esquema de funcionamiento y también revisaremos su clasificación. Y finalmente se presentarán las principales aplicaciones en la industria, destacando su importancia práctica en procesos reales. Los integrantes de este grupo, mi persona, Hacho Reyes Nicolás Alejandro, mi compañera Macías Arteaga Ivana Yeleni y mi compañero Velázquez Delgado Alejandro. Comencemos. Bien, dentro de nuestro tema que es la absorción, antes de empezar con el tema más a profundidad, debemos entender que lo que hacen esta variación de temas es que se usan en procesos donde se busca separar componentes de una mezcla gaseosa. Dentro de lo que es la absorción, el contaminante pasa de un gas a líquido y dentro de lo que es la adsorción, se queda atrapado este gas dentro de lo que es un sólido. Y también podemos argumentar que ambos métodos son muy usados ya que permiten recuperar sustancias valiosas y también lo que es reducir emisiones. Bien, dentro de lo que son los principios y fundamentos tenemos lo que es la transferencia de masa y el equilibrio del líquido-gas, como podemos ver en la diapositiva. Generalizando esto, lo que sucede es que la separación ocurre porque existe una diferencia de concentración entre gas y líquido, y lo que hace es que las sustancias se transfieran naturalmente. Dentro de esto influye lo que es, como dije anteriormente, el equilibrio líquido-gas, que lo que hace es que este intercambio tenga un límite que dependa del equilibrio entre las ambas fases. Y esto se ha influenciado por la presión y por la temperatura. También tenemos lo que son el funcionamiento y control de equipo, que como podemos ver tenemos tres puntos básicos, pero generalizando lo que es este tema en general, el equipo funciona en contracorriente, donde el gas asciende mientras el líquido desciende por gravedad. Y esto permite que exista un mejor contacto entre ambas fases. Durante este proceso se controla lo que es el flujo y las condiciones de operación para poder evitar las pérdidas de absorción y mejorar lo que es la eficiencia. También podemos argumentar dentro de esto que también se utilizan lo que son sensores y sistemas de recirculación, ya que esto lo que hacen es asegurar un funcionamiento estable y continuo. Y bueno, como podemos ver en la diapositiva, tenemos un esquema, que este esquema lo que representa es un proceso de una recuperación de acetona. Bien, como podemos ver al inicio de este esquema, lo que sucede primero es que una corriente de aire con acetona entra a una columna de absorción, donde lo que sucede es que el agua captura la acetona mientras el aire sale por la parte superior. Bien, luego de esto lo que sucede es que la corriente que obtiene toda la acetona se envía a una columna de destilación, donde mediante el vapor se separa la acetona como un producto. Y finalmente lo que sucede luego de todo esto es que los gases incondensables se eliminan y se realiza una, por así decirlo, una purga para mantener lo que está en el sistema. A continuación, mi compañero. Bien, ahora yo les voy a hablar sobre el detalle de las partes principales del equipo. Las torres de absorción están compuestas por elementos esenciales que garantizan el contacto eficiente entre las fases. Todo comienza con la estructura, con la carcasa cilíndrica, la columna vertebral del equipo. Su diseño no es casualidad, pues está pensado para crear un flujo a contracorriente perfecto, en el cual el gas sucio entra por la parte de abajo buscando subir, mientras que el líquido limpiador entra por arriba, creando un cruce inevitable necesario. Y el gas ya purificado y limpio escapa por la cima, mientras que el líquido ahora cargado con los contaminantes se retira por la base. En cuanto a sus componentes internos, aquí es donde ocurre la verdadera transferencia de masa, dependiendo de la necesidad. La torre elige su arma predilecta. Por ejemplo, tenemos la torre de platos, la cual funciona por etapas discretas. Pues esto podemos imaginarlo como si fueran pisos de un edificio donde el gas burbujea a través del líquido gracias a válvulas o capuchones. Las torres empacadas, estas apuestan por la superficie de contacto continua. Estas utilizan material de empaque, como por ejemplo anillos Raschig, PAL, monturas Bert, para poder crear un laberinto enorme donde el líquido se extiende en una película fina, maximizando el contacto con el gas. Y nada de esto funciona sin los distribuidores y redistribuidores, los cuales son los encargados de asegurar que el líquido llueva uniformemente sobre todo el empaque, evitando caminos preferenciales o zonas secas. Y finalmente los detalles que garantizan la operatividad y seguridad. Tenemos los eliminadores de niebla, los cuales estos atrapan cualquier gota de líquido que intente escapar con el gas limpio, y también el soporte de instrumentación, una base sólida para sostener toneladas de empaque y un sistema nervioso de sensores como caudalímetros y manómetros que nos dicen exactamente qué está pasando en las entrañas del equipo en tiempo real. Bien, y ahora vamos con las variables del proceso de absorción. Para calcular el número de etapas reales que debe tener una torre de absorción, necesitamos el número de etapas teóricas y es aquí donde se utiliza el método de Mascap-Tilly. A continuación, las variables a considerar.
Primero vamos a ver en fase líquida. Tenemos en primer lugar la cantidad total de solvente fresco o puro o con ligera carga que alimentamos al sistema, que sería L0, el flujo total de entrada. Luego tenemos LS, el cual es el flujo inerte, o el ancla, que representa solo el solvente puro, sin el soluto. Es un valor constante en toda la torre, lo que lo convierte en la referencia matemática ideal para los cálculos. Tenemos X0, es la concentración inicial basada en la mezcla total, como los moles de soluto o los moles totales. Y también tenemos X minúscula 0, cuál es la relación molar inicial, y es la medida más útil en ingeniería porque compara el soluto directamente contra el inerte constante, los moles de soluto sobre los moles inertes. Y finalmente tenemos Ln, el cual es el flujo total de salida, donde el líquido sale por el fondo, ahora más pesado y voluminoso al haber capturado el soluto. Bien, ahora vamos con la fase gaseosa. En primer lugar tenemos Gn+1, el cual es el flujo total de entrada. Aquí es el gas sucio tal cual llega al proceso con todo su volumen de contaminantes. De ahí tenemos Gs, el flujo del gas inerte, el cual es el gas portador, como por ejemplo aire, que atraviesa la torre sin reaccionar ni disolverse. Al igual que Ls, su caudal se mantiene constante de principio a fin. Yn+1 y Y mayúscula 1 son las fracciones molares, o sea, la base total a la entrada y a la salida, los cuales indican qué porcentaje de la mezcla total es contaminante. Y Yn+1 y Y minúscula 1. Estas son las reacciones molares en la base inerte. Estas nos dicen cuántos moles de contaminante hay por cada mol de aire limpio. Y finalmente tenemos G1, el cual es el flujo total de salida. Este es el gas tratado que liberamos por la parte superior con un volumen reducido tras pérdida de soluto. Siguiente. Bueno, ahora vamos con las clasificaciones. En esas las clasificaciones de los equipos y métodos según cuatro criterios que tenemos, que sería por el método del contacto, donde destacan las torres de platos para grandes volúmenes, las torres empacadas que maximizan el área superficial y la pulverización. También tenemos por el fenómeno involucrado, que diferenciamos entre absorción física, donde el gas simplemente se disuelve, y absorción química, en donde ocurre una reacción entre el soluto y el solvente. También tenemos dos que son muy similares, como son el diseño y la aplicación, que estas se tratan adaptando materiales según la corrosividad de los gases, o en sí el objetivo es el control ambiental o la recuperación de los productos. La siguiente. En cuanto a sus aplicaciones, tenemos en la industria, como es en el sector energético y de la refinación. La absorción es crítica para el endulzamiento del gas natural. Aquí utilizamos alcanoláminas para remover cantidades como el CO2 y el H2S, evitando así la corrosión en las tuberías y cumpliendo los estándares alimenticios. ¿El otro? Aplicación en las industrias químicas sería, por otro lado, en este proceso es el corazón de la producción de ácidos inorgánicos. Por ejemplo, la fabricación de ácido sulfúrico y nítrico, dependiendo de la disolución controlada del óxido gaseoso, en corrientes líquidas para así obtener el producto final concentrado. En aplicación en la industria alimentaria, si nos movemos hacia esta industria, la absorción se vuelve una herramienta no solo de presión, sino también fundamental, que esta emplea las extracciones selectivas entre los aromas y sabores volátiles, permitiendo así la concentración de esencias como en productos como el café y bebidas saborizadas. En la aplicación farmacéutica, la pureza es la prioridad. ¿Por qué? Porque la absorción se utiliza para limpiar los gases de procesos y eliminando cualquier tipo de impureza que pudiera comprometer la esterilidad o la calidad del fármaco, así garantizando la seguridad del consumidor y del operario. Bien, y después de esta exposición podemos concluir que la absorción representa un pilar fundamental en nuestra formación como estudiantes de ingeniería industrial, ya que nos proporciona las bases teóricas y prácticas necesarias para comprender los procesos de transferencia de masa que son esenciales en la industria moderna, como la química y la refinación de petróleo, entre otras. Reconocemos que esta operación no solo es vital para la eficiencia operativa y la purificación de productos, sino que también para el cumplimiento de normativas ambientales y de seguridad industrial. En conclusión, dominar la absorción es una herramienta estratégica que nos capacitará para diseñar y optimizar procesos sostenibles, integrando viabilidad económica y responsabilidad ecológica en nuestro futuro desempeño profesional. Bien, y con esto damos por finalizada nuestra exposición correspondiente al tema de la absorción. Queremos extender un agradecimiento especial al ingeniero Yuber Azúa por su guía y conocimientos compartidos, así como a la Universidad Laika y Alfaro de Manaví por brindarnos el espacio y las herramientas para nuestra formación profesional. Les recordamos que en la descripción del video podrán encontrar el enlace de nuestro blog académico, donde podrán encontrar más información sobre esta y sobre otras temáticas de la asignatura Operaciones Unitarias. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.